Amigos de La Voz de Durango, muy buenas tardes. Esta es una emisión más de Mesa de Redacción desde precisamente la redacción histórica de La Voz de Durango, Gregorio Armando Meraz, llamada así en honor del periodista duranguense, corresponsal de Televisa en Washington y gran amigo de nuestra casa editorial. Bien, hoy nos vestimos de gala porque hoy tenemos una personalidad como lo es Ana Beatriz Vargas Loaiza. Te doy la bienvenida. Gracias, licenciado. Me da un orgullo tenerte aquí gracias. porque sé que eres una persona muy ocupada, ¿verdad? Pero la gente pregunta, y cuando uno no es experto en contestar preguntas técnicas, es cuando debes recurrir a personas que se la saben de todas, y tú tienes un enorme prestigio en eso, Ana Beatriz. Muchísimas gracias por la invitación, gracias a La Voz de Durango, gracias, licenciado. Y pues aquí estamos a la orden y como siempre recomiendo, siempre pregúntenle a un profesional, para eso estudiamos, aquí estamos. Ana Beatriz, nos han preguntado el público y amigos que son comerciantes sobre las declaraciones de este año. Hay un periodo para que paguen las personas físicas, otro tiempo para que paguen las personas morales. ¿Nos puedes explicar un poco estos procedimientos? Claro que sí. Dentro de nuestras obligaciones que tenemos como contribuyentes, cuando nos damos de alta, cuando generamos un ingreso, tenemos la responsabilidad de declarar el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es el impuesto indirecto, directo, porque grava la persona sobre sus ingresos, sobre sus utilidades, y ese impuesto es de carácter anual. Pero durante el ejercicio fiscal damos abonitos, pagos provisionales. Sí. Para al finalizar el ejercicio, sumar nuestros ingresos, restamos esos pagos provisionales que ya dimos a cuenta de él y generamos un impuesto anual. Las personas morales tienen la obligación en el mes de marzo. Ya pasamos esa etapa con las personas morales. Sí. Y las personas físicas, pues llegó abril y llegó la etapa de las declaraciones anuales en las personas físicas. ¿Qué pagan las personas físicas? Las personas físicas estamos clasificadas, vamos a decir, tiene cajones la ley del impuesto sobre la renta, y las personas físicas estamos clasificadas por diferentes regímenes. Esos regímenes fiscales son: si recibo ingresos por sueldos y salarios, tengo una obligación. Si tengo actividad empresarial y profesional, ahora ya nos englobaron en las dos, tengo otras obligaciones. Si doy uso o goce de un bien, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como arrendamiento, también tengo obligaciones. Y también recordemos aquellas personas que prestan servicios o proporcionan bienes a través de plataformas digitales. Eso nació, es un régimen nuevo que nació exactamente cuando estábamos en pandemia y todo el mundo pensó que ese régimen había nacido por eso. No, el fin era regular a quienes hacían comercio, el e-commerce o comercio a través de internet. A nivel mundial, México, ¿qué tanto contribuye? Vamos a pensar, en Estados Unidos hay una tasa de gravamen para los contribuyentes, en Canadá hay otra, pero en Costa Rica hay otra, o en Nicaragua hay otra. Algunos empresarios se quejan de que sienten que el principal socio de una empresa pues es el gobierno. ¿Qué nivel de porcentaje contribuimos nosotros para el devenir de nuestro país? La ley del impuesto sobre la renta marca el 30% como tasa. No es de las tasas más altas a nivel mundial. ¿Hay más altas? A nivel mundial hay tasas más altas. Hay hasta del 40-42%. O sea, no somos de las tasas más altas. Por ejemplo, el estado de California en los Estados Unidos, ¿tendrás alguna idea de cuánto pagan? Porque todo el mundo se está saliendo de ahí. Es que hay una situación en Estados Unidos, es muy diferente. Nuestras leyes son nacionales. Tenemos impuestos federales, estatales y municipales. Nuestra Constitución enmarcaba
que la parte primordial, es decir, la esencia en la federalización, en lo que es una verdadera federación, la tenía en municipio. Es lo más cercano a la sociedad, es lo más cercano a la gente. Sí. Pero con aquella famosa convención y convenios en donde se unen en torno a una federación malentendida, se dieron ese derecho de cobrar los impuestos a la federación, los estados y los municipios. A diferencia de otros países como Estados Unidos, en que los impuestos sí son estatales. Tienen, por ejemplo, el IVA, aquí es global. Tenemos las tasas preferenciales en la frontera a través de un decreto, frontera norte, frontera sur. El IVA es un impuesto que se paga mensualmente, no hay declaración anual, ¿sí? Pero, por ejemplo, si vas a Estados Unidos, el tax, que es ese impuesto indirecto, cada estado tiene su propia tasa. Muy bien. ¿Sí? Y el impuesto sobre la renta también tienen un impuesto, es federal, pero tienen otro impuesto sobre la renta estatal. California es muy caro. Sí. Amigos, enviamos un saludo a la ciudad de Torreón, la ciudad de Gómez Palacio, Mazatlán, Sinaloa, que están muy pendientes de las transmisiones de mesa de redacción aquí desde Durango. Hoy con la máster Ana Beatriz Vargas Loaiza. Amigos, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con ustedes en un minuto. Si eres amante del chocolate, ven a conocer Chocolatería Cacao, donde encontrarás una gran variedad de chocolates, bebidas y derivados de cacao para todos los gustos. Te esperamos en calle Canoas 201, esquina con Fénix. Chocolatería Cacao. Visita nuestro showroom dentro del Museo 450. Apoya y adquiere productos de diseñadores, artistas, artesanos y creativos locales. Te esperamos. Grupo Creativo Durango. Con nosotros está la máster Ana Beatriz Vargas Loaiza. No sé por qué empecé a pensar en qué te voy a preguntar, porque, ¿sabes una cosa? El tema a todo mundo nos asusta. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a contribuir, Ana Beatriz, me llegaba un papel con un águila y temblaba. O eres el Seguro Social o es el SAT, que no era el SAT en aquella época, era Hacienda, nada más. Y yo sigo pensando que la ley de contribución o las leyes de contribución siguen siendo muy complejas y que la Secretaría de Hacienda o el famoso SAT ahora es demasiado amedrentador con los contribuyentes. Y también me da la impresión que la gente quisiera en este momento agarrar el teléfono y venirse aquí al periódico a preguntarte directamente, oye, si yo dejo de contribuir o hago algo indebido por dolo o porque simple y sencillamente no le entiendo bien a las cosas y me cita Hacienda, ¿qué va a pasarme? Bueno, quiero decirles algo porque hay mucha confusión en ocasiones por cómo se habían manejado muchas situaciones. Yo, antes que nada, voy a decir, es una frase de Benjamin Franklin, pero creo que refleja perfectamente qué es el contribuyente. Hay dos cosas seguras en la vida. Una de ellas es la muerte y la otra es pagar impuestos. Okay. Cuando decidimos como sociedad tener la figura del Estado, sí, acordamos que íbamos a contribuir para que ese Estado pudiera darnos aquellos beneficios que como ciudadanos nos merecemos. En nuestra Constitución, artículo 31, marca las obligaciones de los mexicanos. Y en su fracción cuarta, ese artículo 31 dice contribuir al gasto público. Pero mucho ojo, dice de manera proporcional
y equitativa que la ley señala. Con eso nos está protegiendo, ¿sí? Primero que tiene que estar en una ley. El impuesto tiene que estar en una ley. No hay ley, no te lo puedo cobrar. Proporcional quiere decir, en la medida en que tus ingresos, en que tú hagas tus operaciones, o sea, si yo tengo mucho o genero riqueza, lógicamente voy a pagar más que aquel que genera menos. Eso es proporcionalidad. Y equidad es tratar igual a los iguales. O sea, no porque generes más, vas a tener más derechos que los que generen menos. Es tratar igual a los iguales. Esa es la equidad, ¿sí? Entonces, lógicamente, vamos a partir de eso. ¿Qué ocurre? No se les olviden dos cosas. La autoridad ahora tiene uso de todas las aplicaciones habidas y por haber con la tecnología que existe. Y el año pasado, o sea, ya teníamos años teniendo el famoso CFDI, comprobante fiscal digital por internet. Entonces, pues ya lo que hagamos, si pago con tarjeta, el estado de cuenta bancario es un CFDI. ¿Quién lo timbra? Hacienda. ¿Quién lo timbra? El SAT, ¿verdad? Entonces, ya sabe mis operaciones. Entonces, veníamos muy mal acostumbrados a hago como que pago. Y creo que no debe de ser así. Yo siempre voy a decir y voy a señalarlo, tenemos que entrar a una nueva cultura fiscal, financiera y administrativa. Los comerciantes y en general todas las personas. Eso va a dar como consecuencia que vamos a contribuir, vamos a tener beneficios porque la ley trae beneficios, trae estímulos, trae subsidios, trae deducciones. Pero zapatero a tus zapatos, déjanos a los contadores ayudarte. No vayas al TikTok o a Facebook o a YouTube a ver tutoriales. Qué importante es eso. Nadie va a manejar las cosas, las cuentas tan bien como un contador profesional, que también hay de los otros. Pero hay de todo. Un contador profesional siempre debe de aparecer en nuestras vidas como el médico de cabecera o como el sacerdote que te limpia de tus pecados. Si vamos al doctor cuando nos duele algo, creo que el contador público va más allá de solo hacerte tu declaración. ¿Sí? Y esto va también para mis colegas y lo digo recio y quedito. El contador público, nuestra esencia es lo financiero. Claro. De lo financiero salen los impuestos, porque la autoridad por eso te pide tu contabilidad. Sí. ¿Por qué? Porque de ahí nace, voy a tomar. Entonces, no olvidemos que cuando acudimos con un contador, cuando tengo mi comercio, cuando tengo mi negocio, pues es para lo financiero. ¿Quién hace una empresa para no tener utilidades? No, pues nadie. Sería ¿Qué no es perder el negocio? tiempo. O sea, vamos a hablar, ¿qué es una empresa? Es un negocio. ¿Y qué hace un negocio? Generar riqueza. Entonces, yo cuando hablo de una nueva cultura me he topado, y lo digo y me da risa, existía un régimen hace algunos años, nació en el 2014, se llamaba régimen de incorporación. Este es el último año para muchos. De hecho, ya están así como que, ¿qué voy a hacer? Y en ese régimen ponían un límite de 2 millones anuales. Entonces había personas que decían, contadora, es que yo no quiero vender más de 2 millones para que no me saquen. Y volteé y le decía, a ver, recapitulando, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo estás limitando a tu negocio a que no venda más? Es como si yo le pusiera una tabla a un niño para que no creciera, una en la cabeza, uno en los pies, para que no creciera porque está bien bonito de bebé. Tiene que desarrollarse tu negocio. Ana Beatriz, tú tienes un panorama general de Durango. ¿Qué concepto tienes de las empresas y comercios locales? ¿Somos evasores? ¿Somos cumplidores? ¿Hay muchos que no están registrados? La informalidad, ¿cómo está? En este nivel, ¿cómo está Durango? En Durango hay un problema. Nos falta mucha cultura fiscal. Las personas piensan que ir con un contador es para no pagar impuestos. Y yo como contadora se los digo, yo no te puedo, cuando llegan mis nuevos clientes, a ver, yo no te voy a decir que no vas a pagar
o que no vas a tener problemas en una visita, o que no te va a requerir la autoridad, porque la autoridad tiene esas facultades. Pero cuando lo haga y te revise, pues me voy a sentir muy satisfecha, como lo ha pasado tanto a mi socia Verónica Hernández como a tu servidora, de que llegamos, que nos revisan a los clientes y que al último dicen no hay observaciones. ¿Por qué? Porque se hizo de acuerdo a la ley. Pagan, sí pagan. ¿Por qué? Porque están generando riqueza y me da satisfacción ver crecer a mis clientes. Entonces, para crecer, pues va a llegar el momento en que vamos a aportar. Me acuerdo mucho de una conferencia de Carlos Slim que decía, yo pago mis impuestos. Hace poco en una entrevista que le hicieron a quien era la dueña de Modelo, dice, yo pago mis impuestos. ¿Por qué? Porque genero riqueza. Y hay otro que no, ¿verdad? ¿Sí? Que no quiere pagar. Entonces, tenemos que cambiar esa mentalidad. Vivimos en sociedad y no ver como héroes a quienes evaden las reglas. Ayer hablábamos con otra colaboradora del periódico que qué injusto es que tú pagues tus impuestos y que luego se dilapiden en obras que no necesitas, que el gobierno agarre tu dinero y lo despilfarre en tonterías. ¿Qué concepto te dan las elecciones? Casi no me gusta hablar de política, pero voy a ser sincera. Tenemos demasiados partidos, a todos les pagamos y estoy en contra de las alianzas. Creo que las ideologías, los valores deben de respetarse. ¿No te da la impresión que el contribuyente pues paga bastante bien, aunque no ha crecido la tasa de contribución, verdad? No, es algo que yo sí tengo que reconocer este sexenio. Sí. La certeza jurídica que nos ha dado a los contribuyentes. Hubo un cambio en un régimen, desaparece el régimen de incorporación, nace un régimen de plataformas y nace el famoso régimen simplificado de confianza. Pero no hay incremento en ninguna tasa impositiva, no hay desaparición de algún exento, porque son lo que comúnmente nos iban quitando. O sea, ahora, antes estaba exento esto, entonces ahora te lo grabo. No ha habido este sexenio, y la certeza jurídica en cómo antes de llegar la multa, porque una característica que tenía la autoridad fiscal era primero te multaba, te llegaba y después averiguaba. No, ahora te llega un correo, tienen medios de contactos, pero comúnmente usan el correo electrónico y te dicen, descubrimos unas diferencias. Mira, hay esto, corrígete. O ahí te voy. Si dices, aclárame. Entonces, lo que hacemos nosotros es vemos, oye, no, mira, tú estás considerando hasta el tal día, pero tal día se pagó y tal día. Entonces, si se lo mandas, te deja de molestar. No hay multa, no hay un castigo, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante que debemos de ver, que este sexenio, la verdad, en ese aspecto tenemos una certeza jurídica como contribuyentes. Nuestros teléfonos están a su disposición aquí en mesa de redacción. Nuestro productor Diego Cervantes los va a poner en la pantalla para que ustedes los chequen, los tengan. Si tienen alguna pregunta para la contadora Ana Beatriz, pues aquí estamos, y si no, se las haremos llegar a su despacho. Es un punto muy medular lo que estamos hablando. Creo que debe ser de interés de todo mundo, chiquitos y grandotes y medianos, para cualquier empresa, para cualquier contribuyente. Amigos, permítanos hacer una segunda pausa y volvemos con ustedes. Si eres amante del chocolate, ven a conocer Chocolatería Cacao, donde encontrarás una gran variedad de chocolates, bebidas y derivados de cacao para todos los gustos. Te esperamos en calle Canoas 201, esquina con Fénix. Chocolatería Cacao. Visita nuestro showroom dentro del Museo 450. Apoya y adquiere productos de diseñadores, artistas, artesanos y creativos locales. Te esperamos. Grupo Creativo Durango.
Vamos a terminar nuestra plática con Ana Beatriz Vargas Loaiza. Ella es experta en contabilidad, tiene maestrías y estudios importantes en el tema y sobre todo está aquí para ayudarnos a comprender cuál es la situación fiscal que tiene cada quien y cómo puede cumplirse mejor. Al principio del programa, Ana Beatriz, tú decías, oye, no, hay que darle a Dios lo que es de Dios y al gobierno lo que es del gobierno, ¿verdad? Sí. Me inquieta algo. ¿Los impuestos estatales sientes que están bien operados? ¿Están bien aplicados? Porque yo veo que de 2 años para acá, por ejemplo, el impuesto predial ha subido muchísimo. ¿Ok? Y luego el impuesto a la nómina, pues es una carga para las empresas. Y así piquitos de repente te impactan como empresa. ¿Hay alguien que está pendiente de ese tipo de impactos en el gobierno? O sea, no sé si pero en el anterior gobierno, pues había gente que estaba muy pendiente de que las cosas se cumplieran y que no fuera algo oneroso y algo inquisitivo. Pero, por ejemplo, el impuesto predial. ¿Se aplica el impuesto predial? ¿Cómo se obtiene ese porcentaje o ese factor que le da a la autoridad la sapiencia de saber los que viven en Lomas del Parque van a pagar igual que los de Villas Campestre? Y los que viven en la colonia fulana van a pagar mucho menos, es más, les vamos a regalar pero porque son clientela electoral. ¿Cómo ves ese asunto de la aplicación de los impuestos en Durango? Voy a platicar de algo que hay un estudio a nivel mundial, porque este es un problema mundial, en donde decían que si el principal impuesto, que es el predial, porque ese le corresponde a los municipios, se aplicara correctamente, no habría necesidad de tener el IVA. ¿Sí? Es decir, el problema que existe con el impuesto predial es que los compadrazgos, los amiguismos, el pago de favores, pues se ven reflejados en ese impuesto. ¿Sí? No, aunque ha habido fórmulas, porque es por medio de fórmulas, los economistas han intervenido bastante bien. Y en ocasiones se ha pagado para las famosas fotografías aéreas, para revisar. Si revisamos un poco las cuestiones catastrales, pues veremos que todavía hay muchos que son terrenos dentro de catastro, pero que si acudimos al domicilio ya están casas. Okay. Entonces, realmente ese estudio de predial a mí me llamó mucho la atención en su momento porque dije, ¿por qué sacrificar para que los municipios realmente tuvieran ese recurso y no dependieran tanto de las participaciones federales? Entonces, creo que en Durango nos falta esa cultura de la que he hablado, esa cultura fiscal. De los impuestos estatales, muy pocas personas hablaron en su momento cuando existió la reforma y donde se incrementaron y de hecho se crearon algunos impuestos, por ejemplo, los de arrendamiento. Ándale. Entonces, como no se comenta, como no se socializa, como se socializa un IVA o se socializa un ISR, Ajá. Sí, y existen dentro de la ley, porque de hecho la ley ahora, la ley de Hacienda, anteriormente pues había una certeza. Ahora en la ley de Hacienda hay artículos que nos mandan a la ley de ingresos. Entonces, ¿qué significa? Que esos impuestos cada año pueden incrementarse. Así está pasando ya. Entonces, ¿por qué? Porque cuando se reformaba la ley de Hacienda y que ahora nos dice, conforme se apruebe en la ley de ingresos, que necesitamos contribuir. Durango es de los estados que tenemos una alta dependencia del gobierno federal, de las participaciones y de las aportaciones. Pero ¿por qué tenemos esa situación? Y tenemos que ser fríos, porque tenemos muy poca industria, muy poca producción, no hay transformación. Somos un estado muy rico, pero las mineras sacan en bruto todas esas y no hay un proceso.
¿Qué nos dejan? Y voy a decirlo, las maquilas. ¿Qué nos dejan los grandes autoservicios? Nóminas, nada más, retenciones. Y eso las no contribuciones participa. de ellos no están en Durango. Es que el IVA, que es la Sí. principal, que juega en las fórmulas de participaciones y de aportaciones, el IVA se paga en el domicilio fiscal que tenga registrado. Entonces, todo lo que compramos en las grandes tiendas de autoservicio, su domicilio fiscal no está en Durango. No es un logro traer comercio. El logro debe de ser traer realmente industria. ¿Para qué? Hay algo que se llama y que han hecho en muchos países. O sea, viene una maquila y le dicen, sí, pero sé que como maquila tú no puedes adquirir nada aquí, pero yo sí te voy a dejar. Y entonces provocas el efecto de la piedrita en el agua, que vayamos creciendo. Oye, el gobernador ya abordó ese tema y lo abordó poquito antes de que anunciaran que va a venir una armadora de coches eléctricos. Él anunció que todas las invitaciones que están haciendo a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y de las oficinas encargadas de promover el empleo en Durango es que sus domicilios fiscales estén en Durango. Pero yo creo que eso es una quimera, eso va a ser algo sumamente difícil. Ya tenemos todas las tiendas de conveniencia que ninguna tributa aquí. Los grandes centros comerciales pues no pagan ni siquiera el predial. ¿Okay? Entonces vamos a seguir siendo un estado pobre y un estado dependiente de la federación y un estado que no va a poder aspirar a menos que venga una reforma que nos ayude a salir del bache. Hay muchas formas de obtener ingresos para los estados, sí, en materia de finanzas públicas. El problema está que nada más voltean a ver los impuestos, también existen los derechos, los aprovechamientos, o sea, eso es contribuciones. El Código Fiscal de la Federación en su artículo 2 nos define lo que son las contribuciones, las aportaciones de seguridad social, etcétera. ¿Qué ocurre? Y yo lo digo por experiencia propia porque he visto a clientes que son míos y que pues han crecido, exportan, pero a ellos no les regalan una nave industrial. Claro. A ellos les cuesta la inversión. Entonces, tenemos que voltear a ver lo que nos está dejando y a esas personas que a lo mejor estamos haciendo a un lado. Y pues hay que ser fríos y ver qué necesita Durango. Durango necesita ya una transformación en sus productos. Tenemos, en serio, pasó ya cuando teníamos y éramos exportadores forestales y nos terminamos la sierra. Nos terminamos la sierra. Sí, y las mineras, y nos vamos a ensuciar el agua, los mantos acuíferos, porque no hemos tomado conciencia de cómo se debe de hacer esa transformación, y aparte, pues nos pagan los derechos para la explotación, etcétera, etcétera, pero es lo único que nos dejan, y salarios y retenciones. Entonces, no nos dejan más allá. Y todo el mundo consumimos, y todo eso que consumimos y ese IVA que pagamos no se registra en Durango, se registra en otras ciudades. ¿Quién sería responsable de hacer esta reconversión? ¿El gobierno federal o el gobierno estatal? Yo pienso que como le hizo varios estados que le señalaban, bienvenidos, pero te pido que tu domicilio fiscal esté aquí para que lo que consuman los de Durango, el IVA que pagan los de Durango, se quede en Durango. ¿Sí? Muy bien. Porque yo sí lo voy a decir, o sea, Monterrey es Monterrey, empecemos 1966, el cerro, si no ha sido por el que Fundidora se va para allá, Monterrey no sería Monterrey, y seguimos contribuyendo con Monterrey, porque muchas de las grandes marcas, su pago es en Nuevo León, es en Veracruz, y esa es en conciencia Sinaloa. te viene de familia, sí. ¿Verdad? Ana Beatriz, por último, ¿qué importancia tendría para Durango el impulso de las pequeñas y medianas empresas, las famosas pymes? Yo revisé el otro día estadísticas y me encuentro con que en Durango hay 90,000 pymes, pero registradas, no que estén funcionando, sino están así registradas o por empezar a operar
o ya se dieron de baja, pero no empiezan a operar. Pero, por ejemplo, hay estados como Zacatecas que tiene 150,000, Chiapas tiene 180,000. No nos estamos quedando abajo en la promoción de la inversión, de generar en los ciudadanos el deseo de ser tu propio creador de tu propio ingreso, de tu propia empresa. Hay dos situaciones que se dan en Durango y lo tengo que decir. De esas 90 y tantas mil que existen registradas, pymes, son empresas que siguen siendo pymes y que no quieren dar el paso para pasar a otro. Empezamos como micro, después que debes de crecer, pasar a pequeño, crecer, pasar a mediana, crecer y pasar a grande. Ese debe de ser el objetivo cuando yo abro una empresa, ¿sí? Todos empezamos en pequeño, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando en Durango? Que no quieren pagar impuestos y para no pagar impuestos le ponen un tapón, una tabla, como lo decía yo hace rato, para que no crezca su empresa porque no quiero pagar impuestos. Tenemos que llegar a una nueva cultura, empezando, una nueva cultura administrativa. Nos falta administración. Empiezan, emprenden y les falta esa cultura. Se les olvida la administración, se les olvida lo financiero. Piensan que todo es fiscal. O sea, una persona abre una empresa y dice, no quiero pagar impuestos. Esa es la mentalidad. Segundo, le dices, oye, mira, que tienes activos y que tienes esto. Me ahorré el IVA, no pedí factura. Y no es cierto, no se ahorró el IVA. Hizo un gasto no deducible porque sí gastó e hizo un IVA no acreditable. Entonces después dicen, ¿por qué pago impuestos? Pues no pides factura, no haces las cosas administrativamente bien, correctas y financieramente bien para que se vea reflejado. Recordemos, la empresa se compone de activos, que es lo que tengo, con lo que cuento, de pasivos. Aprendamos a trabajar con dinero de terceros. No puede ser todo del colchón, no puede ser todo de tus ahorros. Muchas personas dicen, como ahorita no tengo ahorrado, no puedo hacer o emprender. No, hay programas federales, hay programas estatales, hay instituciones que pueden ayudarte. Entonces nos falta esa cultura financiera. Todavía hay personas que tienen dinero guardado en el colchón. Nada más les recuerdo, existe una ley de prevención del lavado de dinero. Cuidado. Entonces, aguas con el manejo de efectivo. O sea, vean las consecuencias que tiene el desconocimiento o el no hacer caso a quienes te pueden ayudar, como los contadores. La verdad, o sea, un contador no es para que no pagues impuestos, es para que crezca tu empresa. Lo que está en juego es tu patrimonio. Entonces, tenemos que cambiar esa mentalidad los de Durango. Es triste, pero es real. La mentalidad que a veces tenemos en Durango es no pagar impuestos y no dejar que mi empresa crezca, aunque ya no quepo, ya no hay dónde más, pero no porque después voy a pagar más impuestos. Señores, la empresa debe trascender a nosotros y yo abro una empresa. Voy a presentar a Vero, que es tu socia Socia. en tu negocio. Ahorita, por último, yo quisiera que me hablaran un poquito del negocio que tienen conjuntamente. Tú eres Vero Verónica Hernández. Hernández. Son socias, Somos tienen socias. un negocio próspero, muy duranguenses. Afortunadamente. ¿Cómo se llama el negocio? Hernández Vargas Contadores Públicos. Perfecto. Hernández por ella, Vargas por ella. Entonces, En orden alfabético fue. sumamente recomendables. Gracias, Hay muchas que gracias. pensar en cambiar nuestra idiosincrasia provinciana. Bueno, no tiene nada que ver eso de ser provincianos, sino nuestra cultura de pagar impuestos. Hay que ahorrarnos dolores de cabeza, Ana Beatriz. Hay que buscar que nuestra tierra sea más grande, más desarrollista, más próspera, y todo eso viene de la contribución que nosotros podamos hacer y desde luego el trabajo que ustedes nos permiten a las empresas para seguir existiendo. Sí, es todo un tema y creo que pues Ana Beatriz tiene mucha habilidad para transmitir eso y ese es el objetivo. Nuestra profesión es un tema técnico complejo. Sí. Pagar en México es algo complejo. Entender por qué debo pagar y hemos aprendido
visto y sobre la marcha la importancia de acompañar a los emprendedores. México, los emprendedores en México, las estadísticas nos dicen, generan el 72% del empleo. Y todo el mundo piensa, yo quiero ser como Walmart o cualquier marca. Ellos generan, por supuesto, y contribuyen, pero no al nivel del emprendedor. El autoempleo es básico. ¿Sí? Si yo sé hacer pasteles en mi casa, ya estoy generando autoempleo, al menos el mío. Y una parte bien importante que decía Ana Beatriz es, dejemos crecer a las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas administradas adecuadamente, de manera natural, van a crecer. No hay de otra. La importancia es el orden, la disciplina, tener las políticas como empresario que eres. Yo no tengo un changarrito, yo no tengo un despachito, yo tengo una empresa. Vero y Ana Beatriz, yo veo que ustedes se llevan bastante bien como empresa. Hicieron una empresa juntas, a lo mejor fueron compañeras de banca, amigas de toda la vida, todo eso. Pero lo que me llama mucho la atención es que ustedes se asociaron. Sí. ¿No nos falta a los duranguenses 100%. un poco de cultura para las alianzas? Para hacer alianzas. Sí. Es una alianza. Es estrategia. Don Alejandro Páez Urquidi, allá por los años 69, 74, y yo me acuerdo que juntó a los empresarios, bueno, como decía Alfonso Reyes, ¿verdad? Todo lo sabemos entre todos, porque todos nos lo contamos. Pero en aquella ocasión el gobernador Páez Urquidi juntó a los principales comerciantes de Durango. Les dijo, señores, yo necesito que ustedes cambien su mentalidad y aprendan a asociarse. Sí, sí. ¿Ok? Porque si ustedes no le dan a Durango los satisfactores necesarios, yo le voy a poner remedio a eso. Y entonces se juntaron los comerciantes que eran muy prósperos en aquella época. Yo tengo los archivos del periódico y hablan de eso. Y no se pudieron poner de acuerdo. No se pudieron poner de acuerdo. Y entonces nos cayó la Soriana, que luego le paso la factura por el comercial. Nos cayó la Soriana y la vida de Durango cambió. Pero ¿cómo estamos en el 2024? Ahí están las consecuencias. Hay algo que, de hecho hay una fábula que se cuenta mucho y que a mí me dolió. Fui una vez a un curso a la Ciudad de México cuando trabajaba en Infonavit y contaban esa como fábula, como parábola, de que una persona con dos botes y que uno lo lleva tapado y el otro destapado. Y entonces le preguntan, ¿qué llevas ahí? Alacranes. ¿En los dos botes? Sí, en los dos botes. Pero uno lo lleva destapado y otro destapado. Ah, es que en el que llevo destapado llevo alacranes de toda la República. Ah, caray. Y no te pica. No, en el que llevo tapado, llevo los de toda la República. Y los llevo tapados. Y en el otro también llevo alacranes. ¿Y de dónde son? De Durango. Pero esos son más venenosos. Sí, pero con eso no hay problema. Cuando ven que uno va subiendo, otro le baja. Qué lástima, qué triste que esa sea la imagen que tenemos hacia el exterior. Durango es próspero, Durango es grande. Tenemos una maravilla para turismo. Para tener, la verdad, lo mejor, cuando he viajado, o sea, Durango no le pide nada a los paisajes de 1000 partes. Tenemos valle, tenemos quebradas, tenemos sierra, tenemos desierto. Pero tenemos que cambiar nuestra actitud. Bien. Y empezando el empresario, el emprendedor, con creérsela que es una empresa. Nada de que changarritos. Eso a mí me choca que me digan, es que tengo una empresa. No, no es empresita, no es chiquito. Es una empresa que va a iniciar, como iniciamos todos. Entonces nos falta el creernos y el saber que el ser de Durango tenemos hasta una posición geográfica que nos traería beneficios. Y seguimos sin dejar que ocurran esos cambios, esa transformación, y solos nos hemos puesto ese tapón.
Bien, pues es una charla muy amena. Yo creo que a todo mundo nos interesó el tema y más cuando tenemos en la redacción dos damas que son expertas, que quieren a Durango, que quieren ayudar, que quieren apoyar. Entonces, de veras que me da mucho gusto tenerlas aquí. Para mí fue un tema muy interesante, Ana Beatriz Ibero, y yo quisiera que formalizáramos una colaboración con ustedes porque el tema está padrísimo y más cómo lo manejan, cómo hablan y cómo se presentan, lo hacen fácil para todo mundo. Un tema que se nos antoja complicado a los que estamos fuera, pero que según veo, pues no debe de serlo tanto, ¿verdad? Les agradezco su visita. No, al contrario. Son muy Gracias. amables, espero vernos pronto, muy pronto, y esta es su casa. Bueno, ¿yo qué te puedo decir a ti? Esta es casi tu casa, Gracias, ¿verdad, gracias. Ana Beatriz? Y Vero, pues es un gusto conocerte Claro que también. sí, estamos a la Te escuché orden. con atención, se me hizo muy interesante tu punto de vista y creo que nos da para no uno, 2, No, 3, 4, 5, 6, 7 programas para por delante. muchos temas que, si me lo permiten decir, yo en este momento, en este periodo, estoy muy contenta de colaborar con el municipio. El municipio prestó atención a los emprendedores y estamos trabajando con una serie, en unos talleres, para eso, enseñarles qué tienes que hacer como emprendedor para tener las bases. Perfecto. Y las finanzas son una parte indispensable. Ana Beatriz, ¿algo que gustes agregar por último? Nada más recordarles a todos, en abril, personas físicas a presentar declaraciones, pero no con tutoriales. Lo que está en juego es tu patrimonio. ¿Sí? Entonces, también cuidado con tus datos personales. Ando viendo que a veces en las redes sociales andan proporcionando sus fieles, sus contraseñas, sus claves interbancarias. No saben la cantidad de fraudes que existen a través de esos medios. No sabes ni a quién le estás proporcionando por obtener una constancia de situación fiscal. Cuiden su información y acudan con un profesional de la contaduría pública. Y de preferencia con colegiados, porque el colegiado, recuerden, en el mes de marzo se publicó la norma de desarrollo profesional, son aquellos profesionistas que cumplimos con la mínima requerimiento de actualización que como contadores tenemos esa obligación. Entonces, mucho ojo a quien le sueltan su información y acudan con profesionales. Amigos de Mesa de Redacción, ha sido un programa bastante interesante. Les damos las gracias a nuestras invitadas, a Ana Beatriz Ibero, y les deseo todo el éxito del mundo porque son duranguenses, porque son emprendedoras, porque son profesionales, porque así somos en Durango. Amigos, muy buenas tardes y gracias por el favor de su atención. Escucha la expresión ciudadana sin intermediarios. La información más relevante del día de hoy, solo en La Voz de Durango.